Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Gracias por estar un ratito con María. Dios te bendiga grandemente y bendiga todo lo que hagas en el día de hoy. Espero que hayas encomendado tu día al Señor. Si no, te invito a que lo hagas en este momento con la reflexión que traemos hoy. Que meditemos en la palabra del Señor, que entreguemos nuestra vida al Señor, que consagremos todo lo que hagamos, nuestro día a día, podemos decirlo así. Así que gracias por estar aquí conmigo, gracias a tu fidelidad o por tu fidelidad al canal de Un Ratito con María. Aprovechando para saludarte en este hermoso día. Y estaba yo reflexionando con relación al versículo. Si alguno, ponle tu nombre allí. Si tú, Rosa, María, Yocasta, Ramón, Pedro, y ponle tu nombre. Dije varios nombres ahí al azar. Ponle tu nombre. Entonces di: si Pedro está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué significa? Primero, si alguno, es decir, que no todos están en Cristo. Algunos pueden estar en Cristo. Porque entonces necesitamos confesar que Jesús es el Señor y que vino a esta tierra y que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y resucitó de los muertos. Y hoy intercede por ti y por mí para darnos vida eterna, para darnos el perdón, para hacernos, podemos decir, aceptos en el cielo. Entonces, es decir, que tenemos que tener la decisión de aceptar al Señor, arrepentirnos de toda maldad, de todo pecado, reconocer que somos pecadores. Entonces, inclusive confesar nuestra fe públicamente a través del sagrado rito del bautismo. El bautismo es podemos decir, una actividad pública que se hace en las iglesias, donde todos confesamos, confesamos nuestra fe, confesamos nuestra decisión por Dios, por nuestro Señor. Entonces, es un tema de tenemos que tomar algunas acciones. No es por obra para que nadie se gloríe, pero la fe sin obra es muerta, dice en la carta del apóstol Santiago. Entonces, fíjense bien que ese alguno, ese tú, que dijimos que le pongas tu nombre, entonces debe estar en Cristo. Estar en Cristo es también imitar a mi maestro. El discípulo imita a su Señor, el siervo imita a su Señor, imita a su maestro. Este gran maestro que fue tentado en todo, mas no pecó. ¡Qué lindo! Gloria al Señor. Hubo uno que venció el pecado. Hubo uno, solamente en la tierra hubo uno que venció el pecado. Esto es muy esperanzador para ti y para mí. Dice: María, hermana María, pero es que a veces las tentaciones, puede ser que vino y me dijo algo de mí que me llenó de ira, y entonces esto hizo que yo lo agrediera. Entonces, inclusive hay agresiones físicas, agresiones verbales, es decir, insultos, y hay mil formas de desatar la ira, de desatar el enojo. Y entonces, es decir, y ponle el nombre a tu tentación, esa tentación irresistible.
irresistible que te hace pecar. Ya yo le puse el nombre a las mías, porque la hermana María también es pecadora. ¿Por qué usted dice eso, hermana María? Porque todos somos pecadores. Debajo del sol no hay un solo santo. Dijimos que tenemos que reconocer que somos pecadores. Y el Señor dice que quien no se cree pecador, entonces el tal hacia Dios mentiroso. Dios no es mentiroso. Dios es santo, puro, perfecto, íntegro. Es decir, que si el Señor dice que todos somos pecadores, porque somos una raza caída en el pecado y por el pecado de nuestros primeros padres, que fueron colocados en un paraíso. Era un mundo perfecto, todo era bello, las flores, los pajarillos, los lindos ríos, los árboles, cuántos frutos habían allí, en aquel huerto del Edén. Y todo era perfecto. El hombre podía ver a Dios cara a cara. Pero vino entonces la tentación. Vino el tentador. Vino el engañador. Y sedujo primero a nuestra primera madre, a Eva. Y luego, entonces también Adán cayó. Es decir, que desde siempre, desde la fundación del mundo, todos heredamos el pecado. Es bueno saber esto y es bueno, por tanto, saber que todos necesitamos el perdón, que todos necesitamos un Salvador, todos necesitamos ser librados de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si todos somos pecadores, entonces si todos somos pecadores, entonces todos necesitamos el perdón. Entonces, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de vida eterna es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es que puede darnos vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, que una vez que nos decidimos por Cristo, por seguir al Señor, por seguir las pisadas del Cordero, por donde quiera que va, Él dejó sus huellas en todas las santas escrituras. Están las huellas del Cordero. Allí te dicen por dónde va el Cordero. El Cordero anduvo en esta tierra, entonces cumpliendo la santa misión, entonces que le fue encomendada por su Padre. Queridos hermanos, ya vamos concluyendo esta pequeña reflexión y quiero decirles que, volviendo al versículo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ser una nueva criatura es que no podemos, el viejo hombre ha muerto. El viejo hombre pecador, cuando, según lo describe el apóstol Pablo, cuando usted entra en la tina bautismal, su respiración se para, y entonces cuando usted está debajo del agua, ya su respiración se para y usted muere, el hombre pecador muere, y cuando sale del agua, entonces, luego le digo el versículo donde el apóstol Pablo habla de esta descripción tan maravillosa, y entonces cuando ya usted sale del agua, entonces ya entonces es una nueva criatura. Entra el Espíritu Santo y viene a vivir con usted. Y entonces públicamente usted dijo: yo me decidí por Cristo. Yo hoy dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo al mundo. Y entonces hoy me decido por imitar a mi maestro, como dijimos hace un momentito. Me decido dejar al viejo hombre pecador. Solo no puedo. Es bueno saber que sola tú y yo no podemos dejar el pecado. Necesitamos una consagración permanente, una dependencia permanente de nuestro Dios. Es bueno saber esto. Si usted va por su camino con una religión de hombre,
con costumbres y podemos decir cumpliendo normas religiosas, reglas religiosas. Entonces usted no puede solo, es Dios que lo santifica, es Dios que lo libra del mal, lo fortalece espiritualmente, lo llena del Espíritu Santo. Si usted invoca el Espíritu Santo, porque dice que el Padre no nos dejaría huérfanos, le dijo a los discípulos cuando el Señor ya tenía que irse de esta tierra, dice que no estuvieran tristes porque Él no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría el Consolador. El Espíritu Santo nos consuela, nos enseña a orar, nos muestra, nos impresiona cuando hay algo. Entonces, cuando hay algún peligro, cuando hay alguna tentación, que a veces es imperceptible la tentación, pero el Espíritu Santo nos muestra y nos dice, perdón que me estoy parqueando, y ustedes saben cómo es, que hay que, inclusive el cristiano está parqueándose, debe tener mucho, debe hacerlo bien, debemos obrar de manera bonita, debemos dar el ejemplo, debemos pensar que del lado izquierdo suyo y mío y del lado derecho hay 2 parqueos, 2 espacios para 2 personas más. Entonces, si no nos parqueamos bien, entonces ellos no se pueden parquear bien o tienen que hacer demasiado esfuerzo. Entonces, en todo lo que hagamos debemos pensar en los demás. Entonces, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Espero que todo vaya bien con ustedes en el día de hoy. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya usted camina en santidad. Usted camina, entonces, con la fortaleza del Espíritu Santo. Usted, dijimos que imita a su maestro. Entonces es bueno saber que ya no andamos solos, sino que si alguno entonces está en Cristo, es una nueva criatura, ya no andamos solos, sino que el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces dice que las cosas viejas pasaron, como dijimos, ya el viejo hombre pasó, el hombre pecador, que hacía todas aquellas cosas que eran, podemos decir, que a Dios no le agradaban. Ahora queremos agradar a Dios. ¿Te gustaría agradar a Dios en lo que hagas? ¿Te gustaría estamparle en el bello rostro del Señor? ¿Te gustaría estamparle una sonrisa en vez de afligirlo? Porque es bueno saber que con nuestras acciones podemos darle alegría o tristeza. Es bueno saber que tú y yo, entonces somos su propiedad porque Él nos compró con su sangre preciosa. Entonces Él quiere llevarnos al cielo. Entonces por eso debemos agradarle, debemos obedecerle, debemos seguirle. Dios te bendiga, feliz día y espero que todo vaya bien por allá. Recuerda orar a cada instante, pedir perdón en las oraciones, hacer oraciones intercesoras por todas. Hay muchas personas que no oran. También oremos con el que no sabe orar para enseñarle, enseñemos lo que sabemos hacer y entonces compartamos nuestros dones y talentos con otros y tenemos mucho que dar. Entonces pidámosle al Señor que nos dé un corazón compasivo para entonces nosotros ayudar a las demás personas. Dios te bendiga, feliz día y recuerda también para alimentar tu espíritu y también yo lo hago, estudiar la Santa Palabra de Dios, sacar un rato para estudiar la Palabra de Dios, un rato para orar, un rato para el culto familiar, un rato para el culto individual. Todo esto, hermana María, sí, debemos hacerlo porque tenemos muchas aflicciones, pero recuerda, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Dios te bendiga, feliz día.